En general en Grasshopper usamos una serie de puntos para construir curvas. Por ejemplo, voy a setear todos estos puntos con setMultiple, seleccionarlos en orden y con el componente Polyline los voy a conectar a una polilínea enchufando la lista de puntos al input de los vértices, y el segundo input me va a preguntar si quiero que la polilínea esté cerrada o no. De fábrica ya hay un false ahí adentro, y una manera rápida de invertir el boolean que entra a un input es hacer clic derecho invert, y ahora esta curva pasa a estar cerrada. Además podemos extraer puntos de una curva con el componente evaluateCurve, que me pregunta qué curva quiero evaluar y en qué parámetro la quiero evaluar. En este caso, la palabra parámetro no significa ingrediente, como con los hexágonos negros, sino que es un valor numérico que define una posición sobre la curva. Con un slider que va de 0 a 1 me quedo corto. Puedo agrandar este slider y seguir recorriendo la curva hasta excederme. El error que me tira este componente es que ese parámetro está fuera del dominio de la curva. Si yo enchufase la curva a un componente de tipo domain, podría leer cuál es el dominio de esa curva y podría adaptar el rango del slider a ese dominio. Todo lo que les acabo de mostrar es un bodrio, claramente, y una manera mucho más sencilla de hacer esto es, antes de enchufar la curva al componente evaluate, enchufarlo a un componente de tipo curve, hacer clic derecho reparameterize, y ahora no importa de qué curva estemos hablando, el dominio siempre va a ir de 0 a 1. Además de darnos el punto sobre ese parámetro, nos va a dar la tangente de la curva en ese parámetro y el ángulo de la curva en ese parámetro. Esto también aplica para curvas cerradas. Por ejemplo, yo puedo construir un círculo, reparametrizarlo y evaluarlo en cualquier posición. El parámetro 0 y 1 coinciden porque son el inicio y el final de la curva cerrada. En el caso de un círculo construido en Grasshopper, ese punto coincide con el eje X del plano con el que lo construí, y el punto de inicio de una curva cerrada se llama costura. La costura es desde donde arrancan a construirse los puntos de un divide curve. En este caso justamente es el punto 0 el que queda fijo, y yo puedo editar la costura con el componente sim, que me va a preguntar en qué parámetro quiero posicionar la costura. Además de un punto de inicio, las curvas cerradas tienen un sentido, que en este caso es en qué dirección se arrancan a construir los puntos del divide curve, y puedo flipear la curva con el componente flipCurve, que va a invertir el sentido. Además, con un parámetro puedo partir una curva con el componente shatter, que es el split de Grasshopper. Esta es la curva que voy a partir, que ya estará reparametrizada, así que puedo usar un parámetro que vaya de 0 a 1. Y el resultado van a ser todas las porciones de curva que salgan después de haberla spliteado. Puedo seleccionar la primera de esas. Además, podría usar más de un parámetro para partir la curva en varios puntos. Y en este caso voy a seleccionar la segunda porción que sale del shatter. Una manera más sencilla de hacer exactamente lo mismo es usar el componente subCurve, que en vez de pedirme el parámetro donde la quiero partir, me pide un dominio. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es construir un dominio con dos parámetros, y es esa la porción que va a recortar de la curva. En general, los componentes que hacen cosas en las curvas, en vez de pedirme un punto en el espacio, lo que me van a pedir es un parámetro, porque esa es la manera en la que averiguan cuál es la posición sobre la curva en la que quiero ejecutar esa operación. Como por ejemplo construir un plano para orientar un rectángulo. Fin de la clase.